Vamos a ver los números de física 2022 y programación cuántica. ¿Cuáles son las bases de la programación cuántica? Une dos disciplinas. Une la ciencia de la computación y une la mecánica cuántica. Ambas tienen que ser comprendidas, la última someramente con lo que voy a dar para poder proceder a su mejor ejecución. Esto nace con John Stewart Bell, un físico irlandés que falleció a los 62 años en 1990, quien trabajaba en el Consejo Europeo pour la Recherche Nucléaire, o Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Y cuando estaba haciendo su año sabático en Stanford, se le ocurrió cómo dilucidar la divergencia que había entre la visión del mundo que tenía Albert Einstein, que era totalmente discrepante con la de Niels Bohr. Albert Einstein decía que la mecánica cuántica no era completa porque faltaban variables. Eso se llamó variables ocultas. Entonces, ahora voy a explicar un poquito de esto. En 1964, publica en su año sabático en Stanford, publica un paper. El paper pasó inadvertido por varias razones, porque en ese año Penzias y Wilson descubrieron los primeros ecos del Big Bang. Hamilton escribió sobre la evolución genética y Murray Gell-Mann predijo los quarks. Además, él era de una familia de extracción muy humilde en Irlanda, de herreros y carpinteros. Y estando en Stanford, le dio no sé qué pedir que Stanford le pagara para publicar en Physical Review. Entonces publicó también su artículo en la revista Physics, que era una revista que pagaba para que publicaran en ella. Entonces pasó inadvertido su trabajo, que es considerado hoy día uno de los grandes descubrimientos de la ciencia. No recibió el Nobel 2022 porque no hay premios Nobel póstumos, pero sí lo recibieron aquellos que se basaron en su trabajo, que era ¿qué pasa con dos electrones de su trabajo que están entrelazados? Y hay una comunicación entre ellos. Acá está el título, el paper lo tengo, se lo puedo compartir. John Stewart Bell, recibido en noviembre del 64. Ese es el paper que lo he hecho una captura de pantalla. Él se basó en dos premisas. Una premisa es que existe una realidad independiente del observador. Esto iba a contrapelo va a contrapelo de la mecánica cuántica, porque en la mecánica cuántica se cree que hasta la fecha que las partículas van construyendo sus propiedades en la medida que van interactuando. Y después que una partícula tiene una propiedad definida como el spin. El spin no tiene un análogo macroscópico o newtoniano antes de ser medida. Es decir, yo solo sé el estado de una partícula recién cuando la mido. Eso se conoce como colapsar la función de onda. Y la segunda premisa con la cual partió John Stewart Bell se conserva la localidad, es decir, el mecanismo de relojería de la mecánica clásica. Es decir, una cosa afecta a la otra y esta a su vez a la que está al costado. Y no hay influencia más rápida que la velocidad de la luz. Esas fueron las dos premisas que Stewart Bell planteó. Bien. Entonces, lo que él planteó es que si yo tengo dos partículas entrelazadas, cuyo movimiento total, su momentum total es cero, pues
si se separan, una va a tener un momentum y otra va a tener el mismo momentum, pero con signo negativo, de manera tal que siempre se tenga que conservar el momentum. La conservación del momentum o la energía es vital. Esto también se aplica a lo que es polarización, posición, polarización o spin. Bien, entonces aquí vemos cómo es el mundo cuántico. El mundo cuántico no es algo como que tenemos en la derecha que ya está, no. El mundo cuántico es algo variable, que está en permanente movimiento, y ahí está representado. Y entonces una partícula no tiene propiedades antes de ser medida. Es decir, mientras no sea medida, está en estos estados. Estos sí son funciones de onda de un electrón y está en psi sub 0, psi sub 1, hasta psi sub n, en diferentes estados antes de ser medida. No sé cómo está si no la mido. Lo que hizo Stewart Bell es de una genialidad tremenda, porque, claro, los spines de un electrón pueden ser up y down, no se traduce, es arriba o hacia abajo, up y down. Entonces es fácil, pues, porque si yo tengo un lado del universo, un electrón entrelazado con otro electrón, y yo con un campo magnético altero el spin de ese electrón, el otro spin yo sé que va, como está entrelazado, sé que su spin va a cambiar inmediatamente, en forma instantánea. La genialidad de Stewart Bell fue decir, a ver, eso es porque, claro, yo sé que es up or down y está en el eje X, pero puede estar en el eje X, Y o Z. Entonces voy a ponerlo en un interludio entre el otro detector entre el eje X, Y, Z, diferente orientación, y él calculó la correlación newtoniana y cuántica entre los dos. Entonces, es ahí cuando el genial descubrimiento de Stewart Bell, ¿no? Bell. Entonces, nosotros tenemos momentos precisos para cada uno de las partículas que tiene una diferente función de onda, que sí, que depende del espacio vectorial X y el tiempo. Entonces, todas estas se pueden superponer, como estamos viendo acá, y tenemos una función de onda compuesta. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos superposición cuántica de unos y ceros. Y ahora entramos ya a lo que es el qubit. Algunos lo ponen con Q, como no ha sido castellanizado aún. Yo lo pongo con C, pero pudiera ser con Q, que es la representación de la función de onda. Y se utilizan estas esferas de acá, que se llaman esferas de Bloch. Y cada una tiene asociada una distribución de probabilidad. Entonces, así yo tenga diferentes partículas, n partículas, esas van a contribuir cada una con su función de onda, lo que dará una función de onda total y me dará una distribución de probabilidades que es la sumatoria de cada una, de todas ellas. Esto lo he puesto para que tengamos conciencia que una función de onda tiene una parte real y una parte imaginaria. Solamente para eso, para ilustrarlos. Siempre tiene parte real y parte imaginaria. La parte imaginaria es la que conforma la onda, ¿sí? Entonces, una potencia para que sea algo potente, el número de qubits es importante, porque dependiendo del número de estados que yo tenga, ¿sí? Si tengo dos estados, si tengo el número de qubits ahí, va a ser dependiendo del número de estados, 2 a la n en general, ¿sí? Bien, y ahora tenemos una computadora cuántica en la cual podemos tener n partículas, vamos a verlo, con muchos estados cuánticos al mismo tiempo. Bien. Pero primero es importante hablar de lo que son las compuertas o gates o puertas digitales. Esto se conoce como un buffer. Esto tiene que ser programado en las computadoras antes, en las digitales, antes que nosotros podamos programar cualquier lenguaje. Porque esto me dice si el transistor conduce, los transistores son los que hacen la labor,
conduce o no corriente. Acá tenemos un buffer inversor, NOT, el cual es al contrario. Si pasa corriente, no ilumina, ¿sí? Y bloquea la corriente. Y así, a su vez, si no pasa corriente, ilumina. Tenemos el OR con todas esas variantes, uno u otro puede iluminar. Y después tenemos el NOR, que ahí tenemos una distribución de outputs asociadas a dos transistores. Esto es mucho más complejo de lo que pudiéramos hablar, pero es importante saber esto porque esto es un poquito la base de lo que vamos a ver. Porque para poder realizar las operaciones matemáticas y lógicas, las computadoras utilizan, uno, bits, como unidad de representación de valor. Y ahí tenemos un byte, que es un conjunto de 8 bits, que conforman un carácter inteligible ya. Los bits son ceros y unos, en cambio los bytes pueden ser una letra, un carácter, etc. Tenemos la necesidad de estas puertas lógicas, hay algunas de ellas que ya habíamos presentado antes, para poder representar la operación. Y finalmente, tenemos los transistores que están ahí. Ahora son millones los que están en un chip. Entonces, son los que ejecutan la operación. Pero estas son las cosas básicas con las cuales se construyen computadoras, sean antiguas, sean modernas. Entonces, ¿qué es el transistor? Ahí tenemos un transistor cuando recién se inventó, actúa como un interruptor y o amplificador de corriente. En base a los transistores es que se pueden ir construyendo circuitos acá con entradas y salidas y cuyas salidas tendrán cierto tipo de valor. Bien, hoy ya este transistor pues fue cuando recién se inventó y era de este tamaño, ¿no? Inclusive algunos lo hemos usado en calculadoras antiguas. Pero hoy hay millones de transistores en el tamaño de una uña. Es decir, nosotros tenemos en nuestro smartphone o nuestro teléfono inteligente más poder de cómputo que el Challenger, el transportador espacial. De eso estamos hablando. Entonces, tenemos una computadora que está hecha de bits, 0 y 1. Los 0 y 1 cambian. Ahí está. Puedo cambiarlos. Los transistores son independientes. Y esto está basado en el trabajo de Claude Shannon, en un análisis simbólico de relays y circuitos de switching. Es un trabajo de 1936, lo tengo también, así que lo puedo pasar cuando guste. Y también, utilizando el álgebra de Boole, es que se construyeron las computadoras inicialmente, lo que nosotros hoy damos por sentado. Bien. Ahora vamos a ver el premio Física 2022 por los experimentos con fotones entrelazados estableciendo la violación de las desigualdades de Bell, a quien ya se lo presenté antes, pionero en la ciencia de la información cuántica. Bell había sostenido que si algo, recuerden que algo no podía viajar más allá de la luz y que había localismo, eso fueron las premisas de Bell. En 1978, Antoine Clauser, un austriaco, hizo un experimento y violaba la desigualdad de Bell. No se le hizo mucho caso porque la comunidad científica no estaba segura de la interpretación de Copenhague, que era de Niels Bohr. Y recién en 1981, 1982, después de haber hecho 3 años de voluntariado en África, Alan Aspect hace, utilizando este libro, el mismo que ven ahí, este que están viendo acá, empieza a hacer experimentos con las desigualdades de Bell. Y él lo hace, a diferencia de Bell, que planteó electrones, él lo hace con fotones, porque los fotones son muy fáciles de ser polarizados y más fáciles de conseguir. Se calienta el calcio, por ejemplo, y salen
electrones que decaen en fotones, y esos fotones son entrelazados. Entonces, aquí tenemos luz no polarizada, fotones, y luz polarizada, es decir, ya tiene una dirección. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que un qubit, ahí lo estamos viendo, es una superposición de estados, coexisten a la vez. ¿No se entiende? Lo sé. No se entiende que dos cosas puedan coexistir y sean verdades a la vez. Pero esa es la mecánica cuántica. Bienvenidos al mundo de la mecánica cuántica. Y ahí tenemos un fotón que está como partícula de sonda y partícula a la vez, según la premisa de de Broglie, otro premio Nobel, y está cambiando entre ceros y unos en su momento. Cuando tenemos dos fotones entrelazados, tienen el spin, como les dije, es una característica atómica de las partículas atómicas, no tiene equivalente ni traducción en el mundo macroscópico. Spin es girar, ¿sí? Pero no se traduce. Y es spin up o spin down. Cuando están entrelazados, obedecen a que si yo modifico uno en cualquier lado de la Vía Láctea, el otro se modifica instantáneamente en la Vía Láctea. Y acá tenemos los spines, en este caso electrones, pueden ser afectados por un campo magnético que significa como norte-sur, o se describe como norte-sur, y tenemos spin up y spin down. Bien, entonces acá tenemos ya una suma de partículas, y tengo varios fotones, tengo varias cosas para jugar, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, en mecánica cuántica e informática, la esfera de Bloch es una representación geométrica del espacio, de estados puros de un sistema mecánico cuántico de dos lóbulos. Y acá tenemos una función de onda, ¿sí? Puede estar en cero. Esta notación que ven de esta barrita y esta barrita quebrada, se llama notación de Dirac, esta de acá. Se llama notación de Dirac y es la que se utiliza, y ustedes van a encontrar muy probablemente notación de Dirac, que es la que he visto que es la más común. Bien, entonces la esfera de Bloch, fíjese que la función de onda puede estar acá. Es decir, el spin puede estar por acá, y yo no sé que puede, recuerden que yo solo sé el estado de la partícula cuando la mido. Entonces, por ahora, si no la he medido, yo puedo suponer que está por acá, pero mientras no la mida, no sé dónde va a estar. Esa es una de las premisas de la mecánica cuántica, que las características de las partículas atómicas se van formando en la medida que ellas van evolucionando. Recién cuando las mido colapsan. La función de onda colapsa. ¿Difícil de entender? Sí, pero hay que aceptarlo, porque ha dado muy buenos resultados. Bien. Entonces, acá he puesto una flecha hacia arriba, donde un qubit, ahí arriba, representa el 0. Un qubit vale 0, y se representa por una matriz 1, 0. Acá abajo, la flecha hacia abajo, donde el qubit vale 1 acá, la notación de Dirac, y la notación matricial, 0 y 1, es al revés. Pero, acá tenemos una cosa que no teníamos antes, y se llama el estado de superposición. Es decir, yo puedo tener esa partícula aquí con dos valores, tienen que sumar uno, 0,8 y 0,2. Es decir, yo no sé que eso va a estar más cercano al 0, pero no estoy seguro que vaya a caer en el 0, porque la probabilidad es el 20% acá que caiga en 1. Esto se proviene de la función de onda, en donde lo que les había mostrado, la parte real y la parte imaginaria, se suman los cuadrados y se obtiene el 1. Tiene que ser 1 porque es normalizado. Bien. Entonces, si yo emitiera un emisor láser que tiene la velocidad de la luz, y quisiera llegar a cualquier planeta de la galaxia o de otra galaxia, va a demorar. Va a demorar lo que demora la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero si yo afecto al detectar un electrón, en este caso puede ser un fotón, cualquier partícula atómica, un átomo inclusive, con un spin, y lo mido instantáneamente, repito, instantáneamente, del otro lado de la galaxia,
o en algún lugar de la galaxia, el spin va a cambiar en forma inmediata. Bien, esto que estamos viendo acá, entonces tenemos las compuertas lógicas, es un bloque de construcción elemental de un circuito digital. Y acá tenemos las compuertas lógicas cuánticas, ¿ya? Esta es una captura de pantalla que hice, donde por alguna razón la puerta NOT es la representación X. Por alguna razón IBM le ha puesto este simbolito. No sé por qué. Hay una puerta además que es la puerta Hadamard, que es la que me permite la superposición de los elementos. Bien, entonces una puerta NOT cambia valores de 0 a 1 o de 1 a 0. Ahí están las matrices, 0 y 1. Esa es la función matricial que me afecta a esto de acá. Y tenemos la puerta Hadamard. Esto ya está en ejecución, lo vamos a ver, y permite poner un qubit en superposición. Es decir, el qubit, la orientación no está ni al norte ni al sur, sino que está en el ecuador. Es decir, está en superposición. Y eso es lo que me permite la potencia que vamos a ver de las computadoras cuánticas. Pero fíjense ahora que antes yo tenía ceros y unos, 1 y 0. Ahora ya no. La compuerta Hadamard me permite tener 1 y 1 a la vez. Es decir, están en superposición. Están en el ecuador y yo no sé en cuál va a colapsar. Ahí está. Bien. Entonces aquí tenemos una computadora digital. La ventaja que tenemos en la computadora digital es que tenemos, la desventaja, perdón, es que tenemos que poner ceros y unos, unos después de otro. La computadora, en cambio, cuántica, es que puedo poner todos esos ceros y unos a la vez. Por tanto, lo que me tardaría 9.000 años en una supercomputadora digital, estoy hablando de esas de hoy, con 5.000 o 6.000 CPUs, me tardaría microsegundos o milisegundos en una computadora cuántica, por esta capacidad que tiene, ¿sí? Un qubit, entonces, es 0 y 1 al mismo tiempo. Un flop es el floating point, o la medida de cuántos cálculos hace un CPU en un segundo. 10 teraflops es lo que hace un supercomputador. Fíjense ustedes, de este supercomputador estamos hablando. Y, en cambio, con 30 entradas de corriente, fotones en este caso, yo tengo ya 30 qubits. Esos 30 qubits igualan a los 30 teraflops de una supercomputadora digital. Y ustedes dirán, ¿esto es ciencia ficción? No, no es ciencia ficción. La computadora Osprey de IBM ya es una computadora cuántica que tiene 433 qubits a 2022. No he podido encontrar datos actuales sobre una mayor. D-Wave, que ha firmado convenios con la NASA, ya tiene computadores, es una compañía canadiense, creo que ha sido adquirida por la NASA, no estoy seguro si han hecho contrato con ella o la han comprado, ya tiene computadoras de más de 500 qubits. Y para 2023 prometió tener una de 7.000 qubits. Es muy importante esto, que tenga más qubits, por lo que vamos a ver. Intel ya tiene un procesador de 1 milímetro, este es 1 milímetro, que es un procesador cuántico. Acá tenemos, voy a poner esto para ustedes. Para que puedan entrar a una computadora cuántica. A ver, ¿dónde puedo compartir? A ver, tengo chat acá. Por ahí, pasarles el... Sí, sí tenemos chat. A ver, simplemente que no lo veo. A ver, ya. Yo lo voy a escribir en el chat. A ver, yo lo paso después en todo caso porque no veo el chat.
A ver si pongo en pantalla completa. A ver, no veo el chat para poder pasarlo. Ya. No lo veo. Después lo paso, ¿sí? Esto no es problema. Después paso a las diapositivas, inclusive. Bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Y les quería pasar el acceso a una computadora cuántica de IBM en este caso. Después se lo paso a quien me lo pida. Es quantum-computing.ibm.com, ¿sí? Pueden accesar a una computadora, hoy vamos a accesar a una. ¿Y por qué es la cantidad? Ah, acá está el chat arriba, no lo había visto, disculpen. Ahí está, ya está enviado. Bien. Bien, ¿por qué es importante que tenga más qubit? Porque las computadoras cuánticas, a la fecha, funcionan a temperaturas increíblemente bajas. La escala Kelvin, a diferencia de la escala centígrados o la Fahrenheit, es la escala que mide el tiempo de la temperatura en base al cero absoluto. No se puede alcanzar el cero absoluto porque el principio de incertidumbre de Heisenberg lo prohíbe, pero llegan a 15 milésimas de grado Kelvin, es decir, cerquita, cercano al cero absoluto. ¿Y por qué es esto? Porque el ruido, sea rayos cósmicos, sea neutrinos que vienen por toda la galaxia a la Tierra, impactan y producen lo que se llama decoherencia, es decir, alteran los estados y se produce ruido. Y el ruido no es bueno porque me altera todos mis cálculos. Entonces, esto que están viendo es un esquema, por supuesto que esto está blindado, además de esa temperatura, y estas son las computadoras cuánticas. Entonces, mientras más qubit tenga, mejor, porque los qubits en exceso van a servir para hacer la corrección de los que están con ruido. Para eso van a servir. Bien. El procesador, en realidad, no es nada más que del orden de centímetro cuadrado, pero las computadoras son del orden de 3 metros de altura, más o menos, para poder llegar a esto, el sistema. Y acá tengo esto de acá, que también se lo voy a pasar al chat, para que puedan entrar. ¿Sí? Bien. Entonces, y acá tenemos una forma de ir programando en este caso en un computador cuántico. Acá tenemos las compuertas y ahora vamos a ver esto de acá, ¿sí? Después vamos a verlo en su momento. Yo puedo jalar, hago un clic acá, lo mantengo presionado, el botón, lo jalo hacia esta área y empiezo a construir circuitos cuánticos. Bien, en resumen, en la dualidad onda-corpúsculo, las partículas entrelazadas tienen una interacción instantánea, no importa la distancia, con puertas digitales y cuánticas. La programación vía compuertas con la Hadamard me permite hacer los cálculos al mismo tiempo y las aplicaciones que pueden haber en el mundo son casi infinitas. Bien, me faltó decir que a raíz de los experimentos que hicieron Antoine Zeilinger y después Alain Aspect, John Stewart Bell fue el jurado del doctorado de Alain Aspect. Y a pesar que Alain Aspect había demostrado con sus experimentos que violaba las desigualdades de Bell, bueno, se doctoró con honores. Es la decencia intelectual, la integridad intelectual, digamos, ¿no? El punto es que John Bell estaba contento porque se había utilizado su teoría para demostrar que Einstein no tenía razón y que no existían variables ocultas en la mecánica cuántica y por tanto la mecánica cuántica era completa
tal como sostenía Niels Bohr. Entonces, en inglés se suele jugar con las palabras y se dice, for whom the bells toll, por quien doblan las campanas, que es el título de una obra de Ernest Hemingway, quien curiosamente plagió al poeta y metafísico inglés John Donne en su obra, en su poema, y le plagió su título, For whom the bells toll. Entonces, es muy interesante ver esto, porque Bell es el apellido de John Stewart Bell, y For whom the bells toll es doblaron por, en este caso, por Einstein, y dándole la razón a Niels Bohr. Bien, pues ahora vamos a ver, no sé si tengo que dejar de compartir a ver, vamos a ver. Y ahora, ¿dónde me voy? Iris. Ahora vamos a ver, perdón. No sé cómo hacer para compartir. ¿Hago así nada más? Acá. Sí, ahí donde dice compartir. Ah, Share. compartir pantalla. Sí, Ya, puedes compartir. ya. Entonces ahora sí. Bien. Pues acá tenemos, ¿están viendo la pantalla de tratamiento de datos de 3 tipos de flores? Sí. Ya, gracias. Pues acá tenemos un, un programa de Machine Learning que solo consta de 150 flores, a las cuales se les han tomado 5 datos: el ancho y el ancho y largo de sus pétalos y dédalos, si no me equivoco, es el otro término. Son 5 datos que tienen, y el tipo de flor, son 3 tipos de iris, ¿sí? Y las variables dependientes se llaman especies. Entonces acá vamos a hacer, importamos y corremos esto, lo corremos, lo seguimos corriendo. El dato de iris es muy pequeño, es 150 datos, la base de datos, el iris, lo lee, y ya tengo. Ahí tenemos el sepal, la longitud del sepal, sepal en inglés, y de los pétalos, ¿no? Y la especie, son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. La especie puede ser iris setosa, iris virgínica, etc. Son 150 filas y 6 columnas, porque incluye el número de datos. Y ahora vamos a correr esto de acá. Vamos a ver, ¿y qué me da? Me da, ahí está, las especies, que son 1 y 2 y 3. ¿Por qué? Porque las letras no se llevan bien con las matemáticas, en este caso con la computación. Esta es una computación clásica. Acá me está dando esto, y ahora le voy a pedir que me haga esto de acá, que me entrena. Hay un conjunto de datos. Yo siempre tengo que agarrar un porcentaje, usualmente el 80% de datos, para entrenar a los algoritmos, y acá han sido entrenados ya, para que me puedan reconocer el otro 20% de algoritmos que son de test, ¿sí? Entonces acá yo tengo el entrenamiento. Una vez que los he entrenado, le digo, muy bien, ahora hazme una regresión logística, y bien, me hace la regresión. Le digo, ahora los de prueba, ¿sí? Estos son X-test, son los que no eran de entrenamiento, y para que me haga predicciones qué tipo de iris voy a tener. Entonces ahora sigo corriendo y le digo, ¿qué precisión tengo? Bueno, el score que usted tiene es 96.6%. Esa es mi precisión, con este poquito de datos, ¿eh? Esos son los arreglos. Después le digo que me haga una matriz de confusión. Una matriz de confusión, idealmente, debería haber todo en la diagonal, eh, eh, todos deberían coincidir. Cuando no hay valores en la diagonal, acá tengo un 1, por ejemplo, significa que hay un error. Acá hay un error, ¿sí? Entonces, en los modelos, todo modelo es probabilístico. No existen los modelos determinísticos. Y finalmente, a ver, y finalmente le digo que me haga una matriz de confusión. Y ahí tenemos la matriz de confusión, que es el valor pronosticado,
y el valor verdadero, ¿no? Tengo 13 verdaderos, 8 y 8, y por acá tengo una falla, etcétera. Bien, entonces esto es lo común, digamos, lo que nosotros sabemos que es el Machine Learning o aprendizaje automático en español. A veces se dice Machine Learning, a veces se dice aprendizaje automático, ¿sí? Bien, entonces ahora dejo de compartir y no sé si me voy acá. ¿Están viendo ahora la otra pantalla para computación cuántica? Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Bien, ahora nos estamos yendo a una pantalla de computación cuántica. Hay que instalar la librería o herramienta Qiskit. Qiskit es un acrónimo de Quantum Information Science Kit. Qiskit significa eso. Quantum Information Science Kit, o kit de información científico cuántico, si esa fuera la traducción. Para lo cual hay dos opciones: o se puede iniciar Qiskit localmente, que es mucho más seguro y privado, o empezar con Jupyter Notebook, que yo voy a utilizar, porque si me voy más allá es de pago. El PyTorch, otros son de pago, alojados en un Quantum Lab. Lo que voy a hacer está alojado en una computadora cuántica. Para instalar Qiskit localmente se necesita Python, que es el lenguaje con el cual estamos trabajando, aunque no es necesario. Estamos en un entorno de Anaconda, y luego de ingresar a Qiskit, ¿sí? Nosotros entramos a este lugar. Esto yo se lo voy a pasar a ustedes en PDF, porque no he encontrado manera de enviarlo así de simple. Se puede instalar Qiskit, se puede instalar vía este qiskit.org, o el símbolo de sistema en sistema pip, es un comando, install Qiskit, que es el que yo uso además. También lanzando el prompt Anaconda, lanzar el prompt Anaconda y le pongo py -m pip install qtip, ¿sí? De esta manera tenemos estos son gráficos, no son parte de la programación, tenemos la lógica para hacer la circuitería cuántica. Miren ustedes, esto de acá, esto que está acá, el Quantum Circuit es lo que yo voy a correr, ¿sí? A ver, voy a correr esto, y me está dando circuitos cuánticos, ¿sí? Ahí lo está dando. Ahora, para visualizar la esfera de Bloch, esto es una figura que yo he insertado, para visualizar la esfera de Bloch, nos permite visualizar en 3D la programación de los qubits, y a diferencia de una computadora digital que solo consta de ceros y unos, el qubit es todo a la vez. Bien, entonces acá tenemos esto de acá, lo corremos, y vamos a ver, por supuesto que la esfera de Bloch es en 3 dimensiones. Ahí estoy diciéndole, impórtame todas esas librerías, ¿sí? Y, a ver, esperemos un ratito, y ya me hizo el cálculo de las esferas de Bloch, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esferas de Bloch que están con diferentes características, y yo las he hecho con parámetros de una simulación que puedo hacerla en mi computadora con Qiskit. En realidad, esto no está siendo corriendo en mi computadora, sino en una computadora remota, porque yo estoy utilizando el entorno Anaconda. Entonces ahora voy a dejar de compartir y comparto ahora con ustedes otra cosa. A ver. Bien, ahora sí estamos en una computadora cuántica IBM. Miren la esfera de Bloch acá, ¿sí? Si yo le pongo una puerta NOT, que debería ser un signo X, pero por alguna razón le he puesto... Miren lo que va a pasar con la esfera de Bloch. Acuérdense que el signo NOT es la negación, o sea, lo inverso. Miren lo que va a pasar con ese cero. Se va a transformar en 1. Ahora viene algo interesante. Si yo utilizara la puerta Hadamard, que es esta H de acá, acuérdense que la puerta Hadamard me permitía la coexistencia en los dos estados.
Entonces la voy a poner acá y mira lo que va a pasar con la esfera de Bloch abajo, para visualizarla, ¿no? Coexisten los dos estados, ¿sí? Esto es lo que nos da la potencia. Todavía no puedo decirles con felicidad, digamos, que exista, digamos, el Fortran o el Python del lenguaje cuántico, sino que todo esto es importado vía assembler. En realidad, se llama Quantum Assembler, ¿sí? Yo puedo traer los estados cuánticos acá, puedo tener otro estado cuántico acá, a ver, ¿sí? Y así, si yo pusiera la negación, también me lo va a negar, y si pusiera ahí, estoy utilizando, al poner esos brackets ahí, o notación de Dirac, estoy utilizando dos fotones. En este momento estoy usando una computadora cuántica IBM, y fíjense en la superposición. Me gustaría decirles que el assembler es un lenguaje con el cual algunos estuvimos familiarizados. En el Instituto Peruano de Energía Nuclear tuvimos assembler. ¿Por qué? Porque se necesitan esos lenguajes de bajo nivel para trabajar a nivel máquina. Es decir, cuando yo necesito pasarme de una computadora que IBM, que maneja un lenguaje chino, que se llama ABCD, a una computadora digital, en ese momento que manejaba el código ASCII o American Standard Interchange Code. Entonces, para esos básicos y teleprocesos, estamos hablando de los tiempos en que costaba mucho tener memoria, y hoy ya no, en el IPEN, la supercomputadora tenía 4 megamillones de bytes, ¿sí? O sea, 6 ceros. Esta computadora tiene 64 gigabytes. Un giga es 9 ceros y tiene 64, mientras que la del IPEN tenía 4 megabytes. Bien, espero haberles mostrado esto. Todo esto se lo voy a pasar a su profesor, Harry Saavedra, y estoy, digamos, abierto a sus preguntas, por supuesto.